Dentro de este edificio funciona el Poder Legislativo, encargado de elaborar el sistema de leyes que nos gobierna. Está conformado por un Congreso bicameral, es decir, con una Cámara de Senadores y una de Diputados. Todos los legisladores son elegidos en forma directa por el pueblo. Pero, mientras la Cámara Baja o de Diputados representa a las provincias en forma proporcional a su cantidad de habitantes, la Alta o de Senadores tiene 3 representantes por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires. En este punto, el federalismo llega a su máxima expresión, puesto que las provincias que poseen menos habitantes están en igualdad de condiciones respecto a las más pobladas. Hola, muy bienvenidos al resumen parlamentario. Estamos en vivo desde el recinto de la Cámara Alta. Vamos a estar desarrollando los primeros 6 meses de trabajo legislativo, pero esta vez no lo voy a hacer sola, estoy con mi compañera Sofía Pica. Hola Florencia, encantada. Muy bienvenidos al resumen parlamentario. Encantada de acompañarte en un lugar tan emblemático como es este recinto de la Cámara Alta. Así es, democrático, federal. Aquí se aprobaron en estos primeros 6 meses 18 leyes. 18 leyes y dentro de las más debatidas se encontraron el acuerdo con los holdouts, la ley antidespidos, las vacantes en la Corte Suprema de Justicia y vamos a comenzar este recorrido por los primeros 6 meses de trabajo legislativo recordando la apertura de sesiones donde estuvo presente el presidente Mauricio Macri. Así es, recordemos que fue el 1 de marzo, todos los 1 de marzo, el presidente de la República Argentina abre el periodo legislativo, el periodo de sesiones ordinarias, en este caso fue el periodo número 134. Así que compartimos con ustedes el primer discurso del presidente Mauricio Macri en el Congreso de la Nación. Quiero una Argentina unida. Y lo mismo me decían todos aquellos argentinos que me abrieron las puertas de sus hogares, que me abrieron sus corazones, que compartieron conmigo sus dudas, sus miedos y sus angustias. Cada día, cuando llego a mi oficina, lo que pienso es en qué justicia podemos corregir, qué desigualdad podemos solucionar. Vamos a proponer una agenda de trabajo para el futuro. En primer lugar, quiero mencionar una intensa agenda para vincularnos con el mundo, para tener una Argentina protagonista en los debates y procesos de la agenda internacional. La Argentina puede ser parte de la solución de cuestiones globales, como la agenda de pobreza y la distribución del ingreso, la democracia y los derechos humanos, la pelea contra el terrorismo y el narcotráfico, la investigación científica y tecnológica, la preservación de la paz, el diálogo interreligioso, la promoción del comercio y las inversiones y la lucha contra el cambio climático. Para insertar a la Argentina en el siglo XXI, todo empieza con la educación. Ahí es donde se gesta el futuro del futuro. Por eso, vamos a presentar un proyecto de ley de universalidad de la educación de nivel inicial a partir de los 3 años. Hemos ampliado las asignaciones familiares y vamos a proponer ampliar la asignación universal por hijo para llegar a cada vez más niños. Además, me comprometo a trabajar para que al final de la gestión todos los niños reciban un ingreso universal a la niñez. Los jubilados también serán una prioridad para nosotros. La enorme cantidad de juicios previsionales marca una deuda que aún no ha sido saldada. Debemos trabajar juntos para construir el camino que nos permita ir normalizando lo pendiente y a la vez diseñar una respuesta sustentable al reclamo del 82% móvil. Tenemos que cambiar la tendencia en la lucha contra el narcotráfico. Eso va a requerir de muchos cambios legislativos, que espero el Congreso trate con la velocidad y la seriedad que el tema requiere. Proyectos como la reforma del Código Procesal Penal, el fortalecimiento de la justicia federal, la ley del arrepentido y del decomiso de bienes provenientes del crimen organizado, tienen que estar entre las prioridades de este Congreso. Para eso, promoveremos la rápida sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública, para que junto a la política de gobierno abierto tengamos un Estado transparente y abierto a la colaboración.
Impulsaremos una reforma de la justicia para fortalecer su independencia y mejorar su funcionamiento. Me acordaba que alguien una vez me dijo que yo soy un ingeniero construyendo puentes, y esa metáfora me gustó. Me gustaría poder hoy decirles que voy a construir un inmenso puente que nos lleve de las frustraciones, de las amarguras del pasado a la alegría de construir ese futuro maravilloso. Pero ese puente no lo construye un ingeniero ni una persona sola. Ese puente lo construimos todos juntos o no se construirá jamás. Ahí escuchábamos el discurso del presidente Mauricio Macri aquel 1 de marzo, abriendo el periodo de sesiones ordinarias número 134. Vamos a empezar ahora a desarrollar algunas leyes, las primeras leyes en estos 6 meses de trabajo. Sin lugar a duda, una de las leyes muy importantes fue el pago de los fondos buitre. Así. Ayer miraba la televisión y en un canal de noticias se decía: el argentino va a contraer nueva deuda. Va a volver a emitir deuda y va a endeudarse de nuevo. Esa era la noticia, porque el Senado iba a votar este tema. La verdad, están equivocados. La verdad que tienen un problema de información. Lo que estamos haciendo es resolviendo el tema de la deuda, no estamos aumentando la deuda. Estamos cerrando una cuestión judicial que está asentada como deuda del país. Esto hay que explicarlo, porque si no nadie entiende nada. Este debate es muy complejo. Estamos votando en lo personal y creo que con otros compañeros, en general y en particular, porque creo que no se puede perder tiempo. Si hacemos las cosas, hay que hacerlas sin culpa. Yo voto con convicciones y creo que este es el mejor camino para la Argentina. Muchas gracias. Yo creo que acá, para los que hemos sido convocados hoy, es para analizar un tema en particular, un instrumento, un elemento de la política que tiene que ver con ver cómo terminamos de saldar la deuda del 7% a los holdouts. Tenemos que hacer lo que más le convenga al país desde el punto de vista de defender la soberanía nacional. Para finalizar, que creo que nuestro gobierno, el equipo económico, ha tomado con gran profesionalismo el mejor camino posible que pudimos transitar en este corto tiempo. Se vota. Resulta afirmativo 54 votos, afirmativo 16 negativos. Bueno, la tranquilidad de llegar al final del camino y que ahora empieza algo diferente, ¿no? Argentina reintegrándose a los mercados internacionales, la posibilidad de acceder al crédito que necesitamos para evitar el ajuste, pero también necesitamos para los proyectos de infraestructura del presidente Macri en todas las provincias del país. Así que esto es un punto de partida. Era algo que había que hacerlo pronto y que deja atrás, bueno, un capítulo de nuestra historia que creo que, bueno, como quedó demostrado en la votación, la gran mayoría quiere dejar atrás. Otro de los temas importantes en estos últimos 6 meses, que ya lo había mencionado el presidente Mauricio Macri el 1 de marzo, es el nombramiento a ocupar 2 lugares en la Corte Suprema de Justicia. Estoy hablando de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati. Sí, Flor, después de la jubilación de Eugenio Zaffaroni y la renuncia de Carlos Fay, la Corte Suprema de Justicia había quedado integrada por 3 miembros, su presidente Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Así es, recordamos que ellos fueron nombrados en comisión al comienzo, pero finalmente en febrero ingresaron los pliegos al Senado y en marzo empezaron las audiencias públicas en donde los senadores pudieron sacarse dudas que tenían sobre estos 2 candidatos. Finalmente el debate llegó al recinto 3 meses después, el 15 de junio, y el pliego de Horacio Rosati fue aprobado por 60 votos a favor y 10 en contra, y el pliego de Carlos Rosenkrantz por 58 votos afirmativos y 12 negativos.
El 14 de diciembre, a través del decreto 83, el presidente Mauricio Macri designó a los doctores Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati para ocupar los cupos que quedaron vacantes en la Corte Suprema de Justicia luego de las renuncias de Eugenio Zaffaroni y Carlos Fait. En el decreto se destaca que el artículo 99 de la Constitución Nacional habilita al presidente a llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura. Uno de los candidatos, Horacio Rosati, fue máster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental de la Universidad Católica de Santa Fe, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, procurador general del Tesoro de la Nación y conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El otro candidato, Carlos Fernando Rosenkrantz, fue árbitro de la International Court of Arbitration de París, rector de la Universidad de San Andrés, becario del Fulbright Commission, editor del International Journal of Constitutional Law y asesor del expresidente Raúl Alfonsín. El 21 de diciembre, el juez Ramón Padilla dictó una medida cautelar contra el nombramiento de los dos juristas, invalidando ambas designaciones. La verdad que no sé si tiene valor el fallo, porque lo que hemos hecho nosotros es constitucional, queda absolutamente claro. Y la decisión la tiene la Corte Suprema cuando llegue el momento de la jura. Creo que a ellos no se les aplica este tipo de fallos. Estamos tranquilos que lo que necesitamos es garantizar el correcto funcionamiento de la Corte. Con 3 jueces, la Corte no puede funcionar. Y lo que propusimos fue, en comisión, que es por un año, 2 personas que, por suerte, he escuchado y he visto que han sido, digamos, muy aceptadas por el conjunto de la sociedad, como gente de prestigio, gente con trayectoria, no militantes de la política, no amigos del presidente, que era mi compromiso hacia la ciudadanía. Finalmente los jueces no tomaron posesión del cargo y se inició el normal proceso de designación de magistrados en el Congreso de la Nación. Cada uno de los candidatos realizó una audiencia pública en la que respondió las preguntas formuladas por los senadores y por distintos organismos de la sociedad civil. Que el Poder Judicial, a mi juicio, no debe arrogarse una representatividad que no tiene, considerarse un contrapoder y desafiar las decisiones políticas, siempre por supuesto que éstas sean tomadas en el margen de la competencia propia de los poderes representativos y expresen una de las alternativas válidas que se pueden escoger. Durante las 2 jornadas, las senadoras pidieron que se avance en la incorporación de un cupo femenino en la Corte Suprema de Justicia, de modo que esté integrada de manera más equitativa en relación al género. Otro de los reclamos de los senadores fue el de la ausencia de federalismo en la Constitución de la Corte, dado que sus integrantes proceden de provincias del centro del país. Concluidas ambas audiencias, los pliegos de los 2 candidatos obtuvieron dictamen positivo en la Comisión de Acuerdos. Se tratarán en el recinto. Para que los 2 jueces terminen formando parte de la Corte Suprema de Justicia, deberán alcanzar al menos los 2/3 de los votos afirmativos. Resultan afirmativos 60 votos, negativos 10 votos. Reúne los 2/3 previstos por el artículo 99, inciso 4 de la Constitución. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Ahora sí nos vamos al 6 de abril, al Salón Azul de la Cámara Alta y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, porque allí estuvieron los principales sindicalistas de nuestro país en un cara a cara con los senadores. Sí, Flor, uno de los objetivos que se planteó fue la necesidad de generar una ley de emergencia ocupacional. Estuvieron presentes los líderes de las 5 centrales obreras con quienes estuvimos conversando al finalizar la comisión. Lo que más nos apremia a nosotros, como yo lo dije en mi discurso aquí el otro día, es la emergencia ocupacional. Nosotros no podemos permitir que siga habiendo despido acá en nuestra querida patria, que si no cambia esta razón, este problema político de poder de abrir las importaciones libremente a lo extranjero, los metalmecánicos, los metalúrgicos van a tener problemas. Lo que nosotros pedimos acá al Congreso es que se vote una ley que evite que sigan estos despidos masivos que están ocurriendo. El tema ocupacional es muy grave, está muy grave el tema ocupacional, porque quedarse sin trabajo es muy triste, ¿no es cierto? No solamente para el hombre que se queda sin trabajo, sino para la familia fundamentalmente, es muy triste. Tuvimos la presencia de todos los bloques, esto es un paso adelante muy importante con respecto a lo que había pasado en diputado, en la que no había estado el oficialismo, y además porque se discutió a fondo la necesidad
de una agenda social que tenga como el tema urgente a resolver los despidos. La emergencia ocupacional, que es el proyecto que nosotros presentamos. Hay otros. El tema es iniciar y saldar rápidamente esta discusión, la primera. Después creo que los otros temas, aumento de emergencia para los jubilados, convocatoria urgente al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, el tema de la reforma del impuesto a las ganancias, son todas cuestiones complementarias, pero como lo decía Caló de la CGT, si no hay trabajo, todas las demás discusiones pierden dimensión. Nos genera expectativa la posibilidad de que la Comisión de Trabajo del Senado, al igual que la de diputados, se hayan comprometido a tratar los temas centrales que hemos planteado, particularmente la emergencia ocupacional, para parar con esta ola de despido que es terrible y que está arrojando a miles de familias a la pobreza en Argentina. El Congreso hoy realmente hay debates importantes que estamos viendo y donde creo que se van a enriquecer cada ley que salga, porque creo que van a discutirlo, porque hoy nadie puede decir tenemos la supremacía y viene la ley como pueden mandarle al Ejecutivo que salga, ¿no? Todo lo contrario. O sea, yo creo que como sucedió con el tema de los holdouts, de los buitres, que hubo que dialogar, que consensuar. Y bueno, esto es lo que estamos viendo ahora nosotros, estas gran posibilidades, ¿no? Y le hemos interpuesto tanto la semana pasada a los señores diputados como en esta oportunidad a los senadores la necesidad de tomar medidas urgentes, fundamentalmente para proteger el empleo y fundamentalmente también para recuperar el poder adquisitivo del salario que hoy se ve muy deteriorado por el aumento indiscriminado de precios. Resulta aprobado, afirmativo 49 votos, negativos 15 votos. Por las dudas quiero aclarar que mi voto es negativo. Bueno, se comunicará a la Cámara de Diputados. Bueno, Flor, ahora es momento de una pausa. Así es, la primer pausa del día, pero quédate ahí porque en el siguiente bloque seguimos desarrollando las actividades legislativas de estos primeros 6 meses. Pausa. Teodoro Sánchez de Bustamante, abogado nacido en Jujuy y representante por la ciudad de Jujuy y su territorio. Doctor en leyes por la Universidad de Charcas, participó en la Revolución del año 1809 como fiscal de la Real Audiencia de Charcas y fue secretario general del Ejército del Norte. Entre el año 1826 y 1827 fue gobernador de la provincia de Jujuy. Murió desterrado en Santa Cruz de la Sierra. ¿Sabías que podías estar al tanto de todas las novedades que pasan en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook y entérate de todo. Si querés estar conectado minuto a minuto con toda la actividad de la Cámara Alta, seguinos en Twitter, @Senado Argentina. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube Senado Argentina y entérate de toda la actividad parlamentaria. Tomás Godoy Cruz, comerciante e industrial nacido en Mendoza y representante por su provincia. Fue bachiller en Filosofía, Cánones y Leyes por la Universidad de San Felipe. Residió en Chile hasta el año 1814. Cuando se instaló en Mendoza organizó una fábrica de pólvora. Colaboró con los planes de San Martín y puso su fortuna al servicio del Ejército de los Andes. Fue gobernador de Mendoza entre el año 1820 y 1822. María Remedios del Valle nació en la ciudad de Buenos Aires en una fecha que no llegó hasta nuestros días. De origen afroamericano, durante la segunda invasión inglesa al Río de la Plata, María Remedios del Valle auxilió al Tercio de Andaluces, uno de los cuerpos milicianos que defendieron con éxito la ciudad. Al producirse la Revolución del 25 de mayo del año 1810 y organizarse la primera expedición auxiliadora al Alto Perú, María Remedios se incorporó a la marcha acompañando a su marido y a sus 2 hijos, quienes no sobrevivieron a la campaña.
En el año 1812, enterada de que Belgrano se aprestaba a dar la batalla de Tucumán, en las vísperas se presentó y le rogó que le permitiese participar para asistir a los heridos. Y aunque el general se negó, María Remedios se las ingenió para pasar al frente y asistir a la tropa, que resultó victoriosa. Los soldados comenzaron a llamarla Madre de la Patria, y tras la victoria de Salta, en mérito a su valor, Belgrano la nombró capitana. Luego sobrevinieron las dos importantes derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, donde María Remedios fue herida y tomada prisionera. Sin embargo, aún en tal escenario ayudó a escapar a varios oficiales patriotas, lo que enfureció a los realistas. Finalizada la lucha por la independencia, María Remedios regresó a Buenos Aires, donde se encontró olvidada y reducida a la mezquindad. Por las calles de la ciudad y en cercanías a las iglesias ofrecía pasteles y pedía limosnas. Cuando mostraba sus cicatrices y relataba de dónde provenían, era tildada de demente o senil. El 21 de noviembre del año 1829 fue ascendida a sargenta mayor de caballería. Sin embargo, fue el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, quien reivindicó a María Remedios, incorporándola a la plana mayor activa del ejército como sargento mayor y aumentando sustancialmente su pensión. Segundo bloque aquí en Resumen Parlamentario. Seguimos desarrollando el trabajo intenso legislativo de estos primeros 6 meses. Como les habíamos dicho en un principio, fueron 18 las leyes que se aprobaron aquí en el Congreso de la Nación. Vamos ahora a recordar una de esas leyes que el presidente Mauricio Macri había mencionado el 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias, que es quitarle el 15% del IVA a la canasta básica. Este proyecto de ley, Sofi, beneficia a jubilados, pensionados y a aquellas personas que tienen planes sociales. Sí, alcanza el beneficio a 9 millones de personas aproximadamente, el tope de reintegros de 300 pesos por mes que va a ser actualizado cada 6 meses. El costo para la instalación de los posts va a ser gratuito, no va a haber costos adicionales, el cual va a ser tomado el costo que se necesite como crédito de IVA y por otro lado tampoco va a haber costos transaccionales. Actualmente ustedes saben que por cada una de las transacciones que se hacen el costo bancario es del 1,5. En estas transacciones que estamos votando y la ley lo dice específicamente va a ser sin costo transaccional. A lo cual vamos a sumarle que AFIP tampoco va a hacer las retenciones o pago a cuentas que se hacen estas exacciones también en cada una de estas compras, por lo tanto va a tener costo cero. Tratándose de los tributos cuya recaudación es coparticipable, no podremos dejar de alertar sobre el impacto que tendrá el costo del beneficio en las fatigadas arcas de las provincias, por ejemplo, la de La Pampa, que es la que yo represento. La afectación que producirá el efecto de esta ley será de tal magnitud que en el caso de mi provincia, al menos, tornará estéril la restitución del 15% de la coparticipación negociada con el Estado Nacional hace unos días. Nos encontramos a veces, en mi caso, en la Patagonia Profunda, con poblaciones que no tienen servicio de telefonía. Y ahí también estamos en un problema. Yo creo que hay algunas cosas que vamos a tener que resolver, porque estamos hablando de los humildes más humildes, de los discriminados más discriminados que tiene el interior en la República Argentina. Hoy, por falta de un sistema de bancarización, por falta de una instrumentación de carácter electrónico, son casi 277.000 familias. Creo que con lo que anunciaba la senadora Elías de Pérez vamos a avanzar en bajar ese número, pero creo que van a quedar muchos compatriotas sin la posibilidad de poder acceder a este beneficio. Y en esto hay que trabajar, me parece, también para poder darles una solución. Se vota, sí. Resulta 61 votos afirmativos y 0 votos negativos. El 8 de junio, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto que declara la emergencia por violencia de género. Este proyecto fue impulsado por la senadora Marina Río Frío, quien es la presidenta de la Banca de la Mujer.
fue aprobado por los 51 senadores presentes y aprovechamos también para seguir concientizando sobre esta temática. 1 de cada 3 mujeres en el mundo muere por violencia física o sexual. También en muchísimos países, por solo ser mujeres, ganan entre un 10 y un 30% menos que los hombres. Así es, y en nuestro país cada 30 horas muere una mujer, cada 30 horas muere una mujer. Nosotros desde este humilde lugar como comunicadoras queremos concientizar y hablar del tema. Aquí en el Senado de la Nación se trabaja mucho en la banca de la mujer, pero pareciera como si nada alcanzara. Recordamos también el 3 de junio que la gente salió a la calle para decir ni una menos, no había color de banderas políticas, estábamos todos unidos por una sola causa que era decir basta a la violencia de género. Ahora sí vamos a recordar el día en que en este recinto se votó por unanimidad la emergencia por violencia de género. Gracias, señora presidenta. Es una pena que se vayan los senadores en este momento, ¿no? Es una pena enorme y coincido absolutamente en lo que planteó la senadora Fellner. Esto es la cuestión de género. A ver si les queda claro, cuando hablamos no hace falta militar el género, hace falta simplemente tener conciencia de género. Y con esto estamos viendo que en este Senado aún no hay conciencia de género. Hemos trabajado varios temas esta tarde. En ningún momento hubo este movimiento, en ningún momento miramos preocupados a la pantalla para ver si había o no había quórum. Fue cuando empezamos a trabajar el tema de violencia de género. Tiene razón. La verdad me provoca una gran preocupación y decepción. Una gran preocupación y decepción. Esto es tener conciencia de género. Nosotras no hablamos cuando se votó el tema del registro de deudores alimentarios que propuso la senadora Fellner. Tampoco hablamos que hubiéramos tenido mucho para hablar, que votamos sin abrir el pico el proyecto de la senadora Leguizamón sobre un mes para concientizar sobre la violencia de género. Y estos no son feriados, no son nada. Es empezar a trabajar para romper esta pauta cultural de la que muchos hablan, pero cuando llega el momento, nos pasa esto. Se paran, se van, aprovechan para hacer otra cosa más importante. Esta importantísima ley que hoy estamos seguramente dándole media sanción y que también creo que va a depender de todos nosotros, trabajar para que diputados también le dé y se transforme rápidamente en ley porque es una herramienta enormemente importante y enormemente necesaria. Los femicidios, la violencia de género es simplemente la punta de un iceberg, la punta del iceberg más visible, más dolorosa, más dramática, pero que es un tema que todos sabemos, que es una sociedad profundamente desigualitaria y profundamente machista. Contra eso tenemos que trabajar. Esta es la realidad que estamos viviendo en la Argentina y en el mundo. Una realidad que nos duele, que nos preocupa, que nos enoja permanentemente. Yo creo que hemos avanzado mucho en este último tiempo. Yo creo que todos juntos y todas juntas tenemos que trabajar para que mis 3 hijas y todas las mujeres argentinas tengan exactamente las mismas oportunidades y las mismas seguridades que todos los varones de nuestra patria. Frenar hoy este proyecto o frenarlo en la comisión cuando ocurrió nos hubiera generado también una grieta para lo que fue el Ni Una Menos, donde mis colegas de bloque, cada uno en sus provincias participó de la marcha, donde mis colegas de bloque estuvieron presentes y también muchos compañeros que forman parte del bloque de Cambiemos, porque sin el ánimo de introducir al título Ni Una Menos cuestiones de la política, hay una cuestión común que es la violencia de género, que es un mal que debemos erradicar. Si nosotros entendemos que este Senado tiene que partir desde el consenso, tal vez sea el tema de la violencia del género el que logre encontrar ese hilo conductor, donde a pesar de tener distintos puntos de vista y distintas ideologías, encontramos soluciones comunes. Se puede votar. 51 votos afirmativos, 0 votos negativos. Ahí veíamos el proyecto tan importante para todas las mujeres, para todos. En realidad, ahí escuchábamos al senador Abal Medina preocupado por sus 3 hijas mujeres, para que sea
vivir en un mundo más igualitario. Quiero comentarles de este mismo tema porque ayer en Casa Rosada se presentó el Plan Nacional para terminar con la violencia de género. Fabiana Túñez es la directora del Consejo Nacional de Mujeres. Ella estuvo aquí en el Senado de la Nación hace unos meses presentándolo en el marco de la Comisión de Población y Desarrollo. Tiene 69 medidas. Este nuevo plan se va a empezar a implementar a partir del año que viene y va a durar 3 años. Voy a mencionar solamente algunos. Se va a tratar de implementar una ley contra el acoso laboral, licencia por violencia de género. Va a haber más hogares de protección y lo bueno de esto es que va a ser a nivel nacional, van a estar trabajando en cada una de las provincias de nuestro país. Y también se va a empezar a implementar tobilleras para evitar que violen las órdenes de acercamiento para los agresores. Como dije recién, es un plan federal para todo el país y para todas las mujeres que sufren violencia de género. Y aprovecho también para decir que hay una línea que es la 144, que está abierta las 24 horas del día, es totalmente confidencial, así que para aquellas personas que están pasando por un mal momento, pasando por violencia de género, no duden en llamarla. Ahora sí, Sofi, cambiamos de tema. Cambiamos de tema. El 29 de junio se trató en el recinto de la Cámara Alta el pago histórico a los jubilados. Recordemos que es un proyecto que proviene del Poder Ejecutivo, tuvo su tratamiento en la Cámara de Diputados, pasó a la Cámara de Senadores, donde estuvo en el plenario de comisiones y se terminó aprobando por 56 votos a favor y 11 negativos, Flor. Así es. Esta semana ya está en la página del ANSES, que es anses.gov.ar. Cada jubilado podrá ingresar y podrá ver si ingresó o no al plan. Tienen que tener la clave de seguridad social. Si no la tienen, la pueden hacer en la misma página, habilitarla y ver cuál es el beneficio en cada caso. Recordamos que esto es voluntario, tenés que aceptar, si no quedás como estás ahora en la actualidad. Ahora sí, Sofi, recordamos entonces aquel día en donde se aprobaba la ley Ómnibus. Nuevamente, frente a un tema que consideramos importante desde el punto de vista de las políticas de gobierno, un número importante de senadores de mi bancada va a acompañar este proyecto, que es un proyecto integral, que tiene como eje central el pago a los jubilados argentinos. Hay un pago del 50%, hay un pago en 12 meses, indudablemente que esto implica un acuerdo transaccional del jubilado que está litigando con el Estado para no solamente cobrar en función de lo que se acumula en el proceso judicial, sino también empezar a cobrar el haber actualizado. Este eje del debate tiene como finalidad el pago y tiene como finalidad un compromiso y un desafío para el gobierno nacional del presidente Macri, que es responder en tiempo y en forma a un proceso litigioso de aproximadamente 300.000 demandas que tiene el Estado argentino. Que estamos convencidos, totalmente convencidos, de que esta ley hace un aporte importante y que no es una ley ómnibus donde metieron lo de las provincias para que nos puedan votar otras leyes que nada tienen que ver. Si analizamos punto por punto, nos vamos a dar cuenta que hay una interconexión entre todos los títulos o capítulos que hacen a la ley ómnibus. Ninguno deja de tener algo que ver con el capítulo subsiguiente. Por eso, señora Presidenta, convencido de que esta ley es un aporte para todos los argentinos, vamos a votar desde el interbloque Cambiemos favorablemente. Tiempo para votar. Bueno. Afirmativos 56 votos, negativo 11 votos. Una abstención, perdón, la del senador Solana. Seguimos desarrollando estos primeros 6 meses de trabajo legislativo. Vamos a recordar ahora a algunos de los ministros que vinieron a la Cámara Alta a exponer. Destacamos dentro de las visitas de los ministros la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que fue la ministra que más veces asistió al Senado de la Nación para hablar de seguridad y narcotráfico.
El titular del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, asistió al Senado de la Nación el 2 de junio en el marco de la tercera reunión anual del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología. El hecho de que estemos debatiendo aquí en el Senado los lineamientos de esta política es lo que permite no solo incrementar el consenso, sino darle continuidad. Uno de los ejes centrales que vamos a profundizar en esta gestión, que tiene que ver con la federalización de la ciencia y la tecnología. A cargo de la cartera de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich fue la ministra con más concurrencia a la Cámara Alta. Su primera visita, luego de la Asamblea Legislativa, fue durante el encuentro Argentina frente al debate de Naciones Unidas sobre el problema de las drogas. La jornada reunió a distintos expositores, entre quienes se encontraron la canciller Susana Malcorra y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. En la segunda visita, el 10 de mayo, la ministra Bullrich, junto con el titular a cargo de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, expusieron ante un plenario de comisiones en el Salón Arturo Illia sobre 3 proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo y que forman parte del Plan Justicia 2020. El martes 7 de junio, la ministra de Seguridad volvió a concurrir al Senado de la Nación para exponer la Comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior presidida por el diputado Sergio Massa. El mismo mes, el 28 de junio, la ministra asistió nuevamente a la Cámara Alta, esta vez para presentarse ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico. En este encuentro se refirió a las políticas y acciones que se están llevando adelante desde el Ejecutivo Nacional. Por otra parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, visitó la Cámara Alta el 15 de marzo para presentar el Plan Justicia 2020. La idea es trabajar en la elaboración de políticas públicas. Algunas de estas políticas públicas van a terminar en proyectos de ley y que esperamos que se puedan discutir en este ámbito. Otros serán proyectos que ejecute o que siga ejecutando directamente el Ministerio de Justicia, muchos proyectos que ya se venían llevando adelante, y otros son proyectos que deberán llevar adelante los propios poderes judiciales y ministerios públicos, cada uno en el ámbito de su competencia, y la idea del Ministerio de Justicia es tratar de ayudarlos. Los 3 ejes que nosotros planteamos de trabajo es una justicia cercana a la comunidad, una justicia moderna y una justicia transparente e independiente. Seguimos recordando la presencia de los ministros quienes asistieron al Senado de la Nación para dar su informe de gestión. Así es, vamos a recordar ahora la segunda parte, algunos de ellos que vinieron, pero yo quería remarcar antes una frase que dijo el presidente de la Comisión de Educación y Cultura, el senador Adolfo Rodríguez Sá. Dijo que en Argentina tenemos escuelas del siglo XIX, maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Cumpliendo lo que estipula la Constitución Nacional en el artículo 101, el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, visitó el Senado de la Nación y expuso en una sesión especial informativa que duró 6 horas. Una sesión que creo que fue productiva, que fue muy respetuosa, donde se pudieron repasar casi todos los temas de la realidad nacional, en el marco del diálogo, en el marco de poder plantear temas concretos, poder tratar de contestar todos, al igual que las más de 1000 preguntas que nos hicieron. Y bien, contento en ese sentido de algo que aspiramos que sea una costumbre, ¿no? Un trabajo en equipo, más allá de las diferencias puntuales que pueden haber en algún tema, la posibilidad de siempre apostar al diálogo y a construcción de consensos y acuerdos entre todos para mejorar la vida de los argentinos. El 12 de abril, el ministro a cargo de la cartera de Educación y Deportes, Esteban Bullrich, dio los lineamientos de su gestión ante la Comisión de Educación y Cultura presidida por Adolfo Rodríguez Sá. Tenemos que hacer que todos valoremos más la educación. En las encuestas que andan dando vueltas, la educación es la 7ª prioridad en la Argentina. 7ª. Inseguridad, inflación, desempleo, infraestructura, pobreza, narcotráfico, algunas de las que están por arriba. Todas las que están por arriba, esas, todas, dependen de una mejor educación. Todas. Mejor educación, menos inseguridad. Mejor educación, menos desempleo. Mejor educación, menos inflación. Mejor educación, más infraestructura. Mejor educación, menos pobreza. Mejor educación,
menos narcotráfico. Un mes después, el ministro se volvió a presentar en la Cámara Alta, esta vez ante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Educación y Cultura, en el marco del debate sobre los aumentos tarifarios en los servicios de luz, agua, gas y telefonía en las casas de altos estudios. A comienzos de mayo, la canciller Susana Malcorra visitó por segunda vez el Senado de la Nación para presentar su informe de gestión y exponer sobre los lineamientos generales de la política exterior de la Argentina en el marco de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, presidida por el senador Julio Cobos. El 22 de junio, el titular de la Cartera de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, expuso ante las comisiones de Minería, Energía y Combustible y Derechos y Garantías. El ministro habló sobre los alcances de las resoluciones 99 y 111 del año 2016, referente a la tarifa social, cuadro tarifario, servicios de gas y aumentos de precios. El incremento tarifario que ocurrió a partir del mes de febrero con la electricidad y el mes de abril con el gas estuvo acompañado de una política activa para poder proteger a aquellos sectores que están en una situación de poder adquisitivo delicada y que merecen tener un gradualismo en la implementación de esta recomposición tarifaria, que les repito, el objetivo no es reducir el déficit fiscal. El objetivo es que haya energía. Como nosotros veníamos, nos estamos quedando sin energía. Ahí escuchábamos a algunos de los ministros que visitaron el Congreso, el Senado de la Nación en estos primeros 6 meses de trabajo legislativo. Y lo escuchábamos al ministro a Esteban Burlich, que decía que es la 7ª prioridad la educación en la Argentina. Con mejor educación, menos pobreza, con mejor educación, menos inflación, menos inseguridad, menos narcotráfico. Hay que trabajar entonces sobre la educación en nuestro país. Y ahora, Flor, es momento de otra pausa, pero queda mucho más todavía. Así es, ¿te gusta el teatro? Me encanta. ¿El museo? También. Entonces no te puedes mover de ahí porque en el próximo bloque todo eso y mucho más. Mariano Sánchez de Loria, sacerdote nacido en Chuquisaca y representante por Charcas, doctor en jurisprudencia y cánones por la Universidad de Chuquisaca, participó en el levantamiento de esa localidad. Al trasladarse la asamblea, fue a Buenos Aires y continuó en el desempeño de su mandato. Cuando falleció su esposa, volvió a su tierra y allí ingresó al sacerdocio, alcanzando el canonicato de la Catedral de Charcas. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube Senado Argentina y entérate de toda la actividad parlamentaria. Tercer y último bloque aquí en Resumen Parlamentario. Seguimos desarrollando estos 6 meses de trabajo intenso legislativo y por supuesto no podían faltar la palabra de los senadores. Vamos a compartir ahora 3 presidentes de comisiones. Estoy hablando de la Comisión de Industria y Comercio, la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Turismo. Sí, Flores, entonces momento de escuchar al senador por la provincia de Chubut, Alfredo Luenzo, al senador Juan Manuel Abal Medina por la provincia de Buenos Aires y a la riojana Teresita Luna. Creo que han sido meses intensos, meses de mucho trabajo, meses que de alguna manera obedecen a la dinámica que ha tomado la política argentina por el voto popular, que con las definiciones del año pasado ha hecho lo que los politólogos llamamos una situación de gobierno dividido, con un partido que tiene el Poder Ejecutivo, otro partido como el nuestro tiene mayoría en la Cámara de Senadores y mayorías fragmentadas en la Cámara de Diputados, lo cual creo que es la obligación que nos pone la ciudadanía dentro de una dinámica que hace falta llegar a acuerdos, a consensos para que se produzcan las leyes. Bueno, creo que eso ha sido la dinámica de estos meses, ¿no? Hemos tenido bastante trabajo, pero bueno, también vamos a tener bastante más trabajo en lo que queda del año también, porque vamos a tener justamente nada más y nada menos que toda la definición del presupuesto, pero sí, han sido espacios de discusión importantes, hemos tenido discusiones muy importantes, del tema de discusión de los holdouts hasta la última sesión, discutiendo la ley de pymes o autopartes,
meses, digo, han sido creo meses de intenso trabajo y creo que se ha podido en el Senado mantener esta dinámica de discusión, de construcción de consensos, se ha llegado a acuerdos con leyes importantes, se ha llegado a también de definir determinados proyectos que teníamos hace rato pendientes y creo que bueno, hay que seguir trabajando con esa misma impronta y con esas mismas ganas en lo que resta del año. Satisfecha en términos generales porque nuevamente participo activamente en comisiones que son de mi profundo interés, como la Comisión de Ambiente, la Comisión de Turismo, a la que presido por primera vez, y son grandes desafíos porque tienen que ver con la realidad de mi provincia, de la provincia de La Rioja, donde tanto la cuestión del ambiente, la defensa del ambiente, en función de un desarrollo y de un debate que hay que hacer de la minería sustentable, tienen mucho que ver también con el trabajo que nosotros podamos llevar adelante con proyectos concretos desde el ámbito legislativo. Y después, por otra parte, bueno, el de formar parte de una generación en el Senado que le ha tocado temas muy importantes, muy sensibles, que bueno, la historia nos darán el veredicto si hicimos mal o si hicimos bien. Yo creo que el balance es positivo, altamente positivo, primero porque el Congreso ha tomado una dinámica que no tenía años atrás, y desde ese punto de vista, desde la calidad institucional, la calidad democrática, el nivel de los debates, me parece que nos ha enriquecido a todos y esto obviamente al enriquecernos redunda en leyes que en definitiva la sociedad estaba reclamando en su conjunto. Y me parece que libertad e independencia, en el contexto en que hemos manejado, hemos discutido, hemos debatido leyes para la República Argentina, me parece que han sido tenidos en cuenta y se ha revalorizado aquellos principios que inspiraron nuestros próceres, nuestros prohombres de 1816, buscando una república independiente, soberana en lo político y en lo económico, y creo que bajo ese espíritu me parece que se ha funcionado en estos primeros 6 meses. Quien también hizo un balance de estos 6 meses de trabajo en la Cámara Alta fue el senador por la Ciudad de Buenos Aires, Federico Pinedo. Así es, el presidente provisional del Senado habló sobre la ardua tarea legislativa que hubo en estos últimos 6 meses y aseguró que se viene muchísimo trabajo para lo que queda del año. Este año ha sido muy intenso y muy productivo en materia legislativa. El gobierno ha recibido una actitud muy responsable de la mayor parte de la oposición. En el Senado nosotros somos 15 oficialistas y el resto son opositores, de los cuales el Frente para la Victoria tenía 43 senadores, ¿no? En vez de 15 nuestros. Así que la necesidad de hacer acuerdos era absoluta. Y hemos tenido una actitud muy responsable y se han aprobado leyes o acuerdos muy importantes. El primero de los cuales fue el arreglo de todo el problema de la deuda externa argentina, que me parece que fue excepcional y complejo, dado el lugar donde veníamos, en la disputa con los buitres. Y después hubo otro paso muy importante que me parece que es la designación de 2 jueces de la Corte Suprema, dejando muy en claro a la Argentina que no va a tener jueces del poder, sino jueces de la ley, y eso es una garantía para la enorme cantidad de inversiones que la Argentina necesita para generar trabajo y que van a venir en los próximos años y que ya han empezado a venir. Este año ya estamos contabilizando inversiones por 25.000 millones de dólares. Y el tercer tema importante, me parece, fue el tema de la reparación histórica a los jubilados que tenían que hacer pleitos al Estado para poder cobrar lo que les correspondía, y los que tenían que cobrar de menos de lo que les correspondía, y si no hacían el juicio perdían la plata. Bueno, esa reparación fue muy importante. El año que viene va a implicar un costo de 50.000 millones de pesos, por ejemplo, para pagar eso. Sumado al tema de la repatriación de capitales no declarados en la Argentina, que puede ser una base de financiamiento muy, muy potente para la Argentina el año que viene. Ahora sí, es momento de meternos de lleno en lo cultural. Esta invitación es para los empleados legislativos porque se van a estar dictando clases de teatro. Se van a estar dictando clases de teatro y van a poder aprender distintas técnicas de actuación. Nunca es tarde, dicen, para aprender teatro. Los chicos atrás se enganchan.
Sí, se enganchan. Vamos a ir todos, pero ¿quién nos cuenta esto? Nos va a contar sobre técnicas de actuación Pablo Roy. La idea es brindarles a los compañeros y compañeras un espacio para relajarse, para distenderse después de una jornada laboral. Te comento que va a ser los jueves, a partir del jueves 4 de agosto, los jueves de 17 a 19 horas. Va a haber diferentes métodos, diferentes técnicas, improvisaciones, se va a trabajar con textos, vamos a hacer relajación también y diferentes técnicas, como te dije, va a haber clases especiales. Y la idea es que a fin de año se va a hacer una muestra donde se va a trabajar sobre la 24600. Van a ser distintos sketches donde se van a dar diferentes situaciones que surgen día a día en el hermoso congreso, así que la idea es tomarlo con un poco de humor y que los compañeros tengan un espacio para mostrar todo lo que se trabajó durante estos meses. Bueno, los invito a todos, como vos bien dijiste, es para todos los empleados legislativos, sean afiliados o no a UPCN, el espacio está abierto para todos los compañeros y se van a encontrar con un lugar para divertirse, para aprender, para conocer nueva gente, porque somos muchos acá y capaz que no nos conocemos entre todos, así que está bueno para conocerse y, ¿por qué no? ¿Quién te dice sale algún nuevo actor por ahí? El jueves 4 de agosto, de 17 a 19 horas, acá en el Salón Manuel Belgrano, del 4º piso de la Caja del Senado. A 200 años de la Declaración de la Independencia de nuestro país, la Dirección General de Cultura del Senado inauguró una muestra que se llama La Independencia no es soplar y hacer botella. La muestra va a estar vigente hasta el 2 de septiembre con entrada libre y gratuita en el Museo Parlamentario Hipólito Yrigoyen 1702, de lunes a viernes de 9 a 18. Así es, un súper plan para venir, Sí. Como dijo Sofi, entrada libre y gratuita. Nosotros hablamos con la directora general de Cultura de la Cámara Alta, Liliana Varela. La independencia no es soplar y hacer botella. ¿Qué le merece esa frase? Bueno, esa frase se la escribe Godoy Cruz a San Martín, cuando San Martín presiona tanto para que declare la independencia, y él le contesta que es más fácil declarar la independencia que un americano sople una botella. De alguna manera toda esta muestra ha seguido como el eje las cartas de San Martín. Cómo era el panorama antes de las campañas libertadoras y al final las campañas libertadoras. Y vemos el manejo de San Martín, que parece a veces un manejo estratégico de militar, pero también es un manejo de estratega político. Y a veces se olvida, porque de tanto pensar que Belgrano creó la bandera, no se le da demasiada importancia a Belgrano, y Belgrano fue otro artífice necesario, porque saben que las actas del Tucumán también tenían actas secretas, pero aunque no las tuvieran ahí, Belgrano venía con la gran noticia de Europa de que una república no nos convenía. Y San Martín lo dice en una de sus cartas: yo soy republicano, pero sé que por esta y esta razón debemos elegir la monarquía. Uno lo ve a San Martín arriba del caballo, en las estatuas, y piensa que siempre fue famoso San Martín, y no. Fue una persona perseguida, una persona que no era hoy diríamos del establishment, aunque eso mejor ni pensarlo. Pero quiero decirle, San Martín, una persona que se había ido muy joven y que había vuelto como un militar, pero no estaba en el entramado de las viejas patricias familias. Entonces, para él la cosa fue difícil. Y durante el momento en el que él estaba preparando el ejército, se decían cosas muy feas de él, desde lo político. Se lo acusaba de su amistad con los federales, se lo acusaba de su amistad con Artigas, porque Artigas le escribió una carta que nunca llegó, pero él sabía, y por eso festeja tanto que Rondó y Güemes se hayan amigado en el norte, porque para él lo más importante era dejar de ser rebeldes y pasar a ser independientes para enfrentarnos a España como correspondía, de nación a nación. Y cuando lo entienden, después viene el otro problema, es quién va a ser el director supremo. Después, cuando es Pueyrredón, sabíamos nosotros, porque sabíamos quién era Pueyrredón, que íbamos a obtener dinero para financiar el ejército de San Martín. Que hay que imaginarse ese ejército lleno de indígenas, paisanos, negros. No, uno se imagina el ejército ahí que desfiló en estos días y cree que ese era el ejército de San Martín. Craso error. Atrás mío hay una pintura de San Martín en poncho,
Y bueno, así andaba todo el tiempo, si no estaba vomitando, si no estaba acostado. Pero quiero decirles, todos los huarpes, todos los indígenas que participaron, todos los negros, formaban parte, eran todos paisanos. Entonces, este es el valor de ese ejército que se tiene que convertir en un ejército capaz de derrotar a un imperio. Por eso, esto es grande y empezó con cosas chicas. Bueno, después de ir al Museo Parlamentario, la gente, vamos a organizar las vacaciones de invierno a la gente. Digitamos las vacaciones nosotros. Después del Museo Parlamentario pueden venir a este hermoso Congreso de la Nación a conocerlo con una visita guiada. La entrada es libre y gratuita. Acérquense a Hipólito Yrigoyen 1849. Todas aquellas instituciones, o si son grupos de más de 10 personas, o si se requiere una traducción, recordemos que muchos extranjeros vienen a conocer el Congreso de la Nación, no duden en comunicarse con el Departamento de Visitas Guiadas. Se deben comunicar al 28223000, el interno es 2410, y ahora entonces vamos a escuchar la palabra de la jefa del Departamento de Visitas Guiadas, Miriam Jovinich, y de los guías Alejandro y Silvia. Cada cámara tiene su propia oficina de visitas guiadas. Nosotros somos un equipo de 18 personas en este momento. Están dedicadas a público en general y a instituciones, o sea, colegios, universidades, centros de jubilados. Y nosotros estamos con un equipo que está capacitado, preparado, entrenado como para poder desarrollar las visitas de acuerdo a las necesidades que pida la gente. Normalmente los salones que se visitan son el Salón Rosado, el Salón Azul, el recinto de ambas cámaras, la biblioteca, porque la vuelta es completa, no es solamente la Cámara de Senadores, sino que se ve todo el Congreso, ambos recintos. Para público en general, lunes, martes, jueves y viernes, 12:30 y 17 horas, tanto en inglés como en castellano. Una de las cosas importantes es que son libres y gratuitas, completamente gratuitas. Diariamente, los días normales, ahora en las vacaciones de invierno un poquito menos, pero aproximadamente tenemos unas 300, 400 personas por día, en el Senado solamente. Además tenemos las visitas que hace la Cámara de Diputados. A los chicos les llama mucho la atención lo que es el edificio, la majestuosidad, y el Salón Azul es el más majestuoso, el más imponente, el que está debajo de la cúpula. Y después los dos recintos, ¿no es cierto? Que realmente cuando la gente entra a los recintos, ingresa a los recintos, escuchas el wow, quedan impactados por la majestuosidad de los recintos. Que en general nos sorprende a los guías es los chicos más pequeños, lo interesado que están por el sitio. Te hacen preguntas que realmente a veces te asombran. Uno les cuenta qué es este lugar, hablamos de la Casa de las Leyes, y es increíble el nivel de conocimiento que tienen. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que tienen las visitas? Las más frecuentes suelen ser vinculadas a un salón rosado, sobre todo cuando vienen mujeres, como ha ocurrido con mujeres jubiladas, por ejemplo, vienen muchos grupos de jubilados y se sorprenden al ver un salón totalmente rosa, y bueno, tiene que ver con el voto femenino. A mí lo que me sorprende día a día, sobre todo de los chicos, de los colegios, es comentarios que hacen, quizás porque lo escuchan en la familia, son vinculadas a si los legisladores tienen suspensiones si no vienen, sí, son muy graciosos, o vinculadas a algún monumento que se ve durante la visita. También me sorprende muchas provincias de recursos carenciados que los chicos vienen terriblemente preparados a la visita. Bueno, ahora sí llegó momento de empezar a despedirnos, pero antes, ¿qué salón es tu preferido, Sofi? Qué difícil esa pregunta, porque todos me gustan, pero yo creo que el Salón Rosado, el Salón Eva Perón es el salón mi preferido. De las mujeres. Sí. Bueno, el salón, a mí me encanta el Salón Azul, acá los chicos también comparten conmigo el Salón Azul que le contamos a la gente, para aquellos que todavía no hicieron la visita guiada, que es el salón que está debajo de la cúpula del Congreso de la Nación y por supuesto este lugar donde estamos ahora, el recinto de la Cámara Alta, donde aquí se aprueban todas las leyes que le cambian la vida a todos los argentinos. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Sofi, muchísimas gracias por
haberme acompañado en este momento. Para las fans de Mariano, ya llega, chicas. Está de vacaciones, pero la semana que viene no. La otra está aquí presente también conduciendo el resumen parlamentario. Un placer, Flor, acompañarte en el día de hoy resumiendo estos 6 meses de trabajo, de arduo trabajo aquí en la Cámara Alta. Así es, nosotros los vamos a dejar ahora. Recordamos que hace unos meses atrás, en el marco de la Comisión de Población y Desarrollo, que recordamos está presidido por la senadora Miriam Boyadjian, vino Fabiana Túñez. Ella es la directora del Consejo Nacional de Mujeres para presentar el Plan Nacional para terminar con la violencia de género. Así que a continuación de este resumen tienen ahí todos los detalles de este nuevo plan que se va a estar implementando a partir del año que viene y va a durar 3 años. Ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Recuerden que pueden volver a ver el resumen y toda la actividad de todos los senadores por nuestro canal de YouTube, Senado Argentina. Ahora sí, muchísimas gracias nuevamente. Flor. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles con más resumen parlamentario.